Elian Tornes sintió que el frío de la sala le mordía la piel expuesta con la violencia de un animal hambriento, entumeciendo sus manos sobre los aros de metal de su silla de ruedas. El sistema de calefacción había muerto hacía horas, convirtiendo el tribunal en una nevera de madera oscura, pero la verdadera tortura no era la temperatura, sino la presencia que acechaba a su espalda, un crujido, seco, rítmico. El fiscal Silas Bane caminaba en círculos alrededor de Elian, marcando el territorio con la arrogancia de un depredador que juega con una presa lisiada. El sonido no provenía de sus pasos, que eran silenciosos gracias a unos zapatos de suela italiana, sino de sus manos. Entre sus dedos largos y pálidos, Silas manipulaba el envoltorio de un dulce de menta barato. No tenía intención de abrirlo todavía, lo frotaba, lo apretaba. El plástico chirriaba contra sí mismo, un chasquido agudo y repetitivo que en el silencio sepulcral de la sala sonaba como si alguien estuviera partiendo huesos pequeños justo al lado del oído del veterano. Elian intentó mantener la compostura, tirando discretamente de la solapa de su uniforme militar para cubrirse el cuello. La tela, vieja y desgastada, le quedaba grande ahora, colgando sobre unos hombros que habían perdido su masa muscular tras meses de cirugías y dolor. Sus medallas, frías como monedas de hielo, chocaron suavemente contra su pecho. Ese pequeño clic metálico de honor fue ahogado de inmediato por el irritante ruido del celofán. Silas se detuvo en seco. Elian podía sentir el calor corporal del abogado irradiando contra su nuca, una burla viviente frente a su propia inmovilidad. El olor del fiscal invadió su nariz sin permiso, violento y empalagoso, una mezcla nauseabunda de colonia cara y el aroma químico, casi medicinal, de la menta artificial. Mírenlo bien, dijo Silas. Su voz era baja, pero proyectada con una técnica perfecta para que llegara hasta la última fila del jurado. Es una imagen triste, ¿verdad? Un uniforme viejo, una silla oxidada, una mirada de perro apaleado. Silas se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Elian con una agresividad pasiva que hizo que el veterano apretara los puños sobre sus muslos inútiles hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ustedes lo miran y su instinto les dice que sientan lástima, continuó Silas, destilando veneno en cada sílaba. Piensan, la guerra lo rompió, pero yo no veo a una víctima. Yo huelo a un fraude. Huelo a un hombre que se esconde detrás de unas medallas de latón porque sabe que en el fondo es basura. Y a la basura se la saca a la calle, no se la sienta en un tribunal de justicia. El crujido del papel se detuvo de golpe. El silencio regresó denso y pesado como el plomo. Con una lentitud teatral, Silas se llevó el dulce a la boca. El sonido húmedo de sus labios y lengua al capturar el caramelo resonó en la sala, provocando una mueca de asco visible en una mujer de la primera fila. Luego, con un movimiento casual y absolutamente despectivo, abrió la mano sobre el regazo de Elian. El envoltorio arrugado, pegajoso y brillante cayó flotando en el aire, aterrizó suavemente sobre las piernas inmóviles del veterano, justo encima de la medalla al valor. Elian bajó la mirada hacia la basura en sus piernas. La sangre le subió al rostro de golpe, quemándole las mejillas con una mezcla de vergüenza y furia impotente. Quiso quitárselo de encima, pero sus manos temblaban demasiado. Levantó la vista hacia el estrado, buscando desesperadamente al juez, esperando que alguien, cualquiera, pusiera orden ante tal falta de respeto. Pero el magistrado ni siquiera parpadeó, seguía revisando unos documentos con aburrimiento, ignorando deliberadamente el insulto, cómplice silencioso de la degradación. El fiscal Bane se alejó 2 pasos, masticando el dulce con fuerza. De repente, su calma simulada estalló. Se giró hacia el jurado y golpeó la barandilla de madera con la palma abierta. El estruendo seco hizo saltar a los presentes y rompió el letargo de la sala como un disparo. «¡Basta de teatro!», gritó Silas, y su voz rebotó en el techo alto, llenando cada rincón con una urgencia maníaca. «Miren la hora. Escuchen el viento. La tormenta afuera está enterrando la ciudad bajo metros de nieve y ustedes siguen perdiendo el tiempo pensando si este lisiado es buena persona. Es un criminal. Lo hizo porque odia a los que podemos caminar». Silas caminó a zancadas hasta el estrado del juez. Ya no pedía permiso, estaba dando órdenes. Se inclinó sobre la mesa del magistrado, con los ojos inyectados en sangre y una vena latiendo en su frente. Señaló el reloj de pared, cuyas agujas estaban a punto de marcar el cambio de hora, el límite sagrado de la Nochebuena. «No voy a esperar a que termine la tormenta. Y la ciudad tampoco va a esperar a que a usted le apetezca trabajar. Señor juez, deje de leer papeles inútiles y míreme a los ojos». Silas golpeó la mesa del juez con el puño cerrado, justo al lado del mazo de sentencia, haciendo vibrar la madera antigua y derribando un vaso de agua. «Tome el bolígrafo. Firme la orden ahora mismo. Quiero la condena final en este segundo. Termine con él ya».
El juez Magnus Kael no estaba presidiendo un tribunal de justicia, estaba dirigiendo una carrera contra el tiempo y parecía estar perdiendo. Desde su estrado elevado, que le permitía mirar a todos con una superioridad artificial, el magistrado se comportaba como un hombre acorralado por demonios invisibles. Sus movimientos eran espasmódicos, carentes de la solemnidad que exigía su cargo. Pasaba las páginas del expediente con una violencia tal que el sonido del papel rasgándose competía con el aullido del viento en el exterior. No leía. Era físicamente imposible que un ser humano procesara información legal a esa velocidad vertiginosa. Sus ojos, enrojecidos y vidriosos, saltaban de un párrafo a otro, buscando desesperadamente atajos, excusas y tecnicismos para cerrar el libro y apagar las luces. El ambiente en la sala, ya tenso por el frío y la crueldad del fiscal, se volvió asfixiante bajo la ansiedad del juez. Magnus no paraba quieto. Cuando no estaba maltratando los documentos, sus dedos tamborileaban sobre la superficie de madera barnizada de su escritorio. Era un ritmo constante, neurótico y exasperante. Un repiqueteo sordo que resonaba como el galope de un caballo en pánico, delatando un nerviosismo que no encajaba con la figura de autoridad que se suponía debía representar. Cada 30 segundos, sin fallar, la mirada del juez se disparaba hacia el reloj analógico colgado en la pared opuesta. Sus ojos seguían el movimiento de la aguja segundera con una intensidad casi dolorosa, como si cada tic-tac le robara un año de vida. El abogado defensor, Dorian Hale, se puso de pie de un salto, con el rostro perlado de sudor frío a pesar de la temperatura bajo cero. Sostenía un legajo de papeles que temblaban visiblemente en sus manos. «Su señoría, por favor», exclamó Dorian, su voz cargada de una incredulidad desesperada. «No podemos avanzar a la sentencia. La defensa ni siquiera ha tenido tiempo de presentar las pruebas de carácter». El artículo 40 del Código Penal establece claramente que, «ahórrese los números, abogado», interrumpió Magnus. Su voz era un ladrido ronco y desagradable. Ni siquiera se dignó a mirar a Dorian, sus ojos seguían fijos en el reloj. «Conozco la ley mejor que usted. Y también conozco las circunstancias excepcionales. Estamos en medio de una tormenta histórica. El edificio se cae a pedazos. No voy a retener a este jurado aquí hasta que nos congelemos por sus tácticas dilatorias». «¿Tácticas dilatorias?». Dorian dio un paso adelante, olvidando el protocolo por pura indignación. «Estamos hablando de la vida de un hombre. El fiscal está pidiendo la pena máxima y usted está tratando este caso como si fuera una multa de tráfico. Necesito llamar al estrado al psicólogo del ejército para explicar el estrés postraumático del señor Thorne». Magnus golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar un bolígrafo que rodó hasta caer al suelo. «Irrelevante», gritó el juez y su rostro se tornó de un color púrpura enfermizo. «El estado mental del acusado en el pasado no cambia los hechos del presente. La solicitud se deniega. Siéntese o haré que lo sienten». Elian, desde su silla de ruedas, observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Se sentía como un espectador en su propio funeral. Veía cómo el juez y el fiscal intercambiaban miradas rápidas, casi imperceptibles. No era solo prisa lo que veía en los ojos de Magnus, era miedo, un terror puro y duro. El juez actuaba como si tuviera una pistola apuntando a su espalda, invisible para todos los demás. Se limpió el sudor de la frente con la manga de la toga, un gesto vulgar que terminó de romper cualquier ilusión de decoro. El fiscal Silas Vane, apoyado cómodamente en su mesa, sonrió mientras desenvolvía otro dulce, disfrutando del espectáculo de ver cómo la justicia se desmoronaba. Dorian intentó una última maniobra, una súplica final a la razón. «Su señoría, esto es un atropello. Si no me permite presentar pruebas, está violando el derecho constitucional a la defensa. Exijo un receso hasta mañana por la mañana para que». «Dije que no». El grito de Magnus resonó en la sala, silenciando incluso el viento exterior. El juez se puso de pie, su silla rasguñando el suelo con un chillido agudo. Respiraba con dificultad, como si el aire le faltara. Miró el reloj una última vez. Faltaban minutos para la hora crítica que tanto parecía temer. Agarró el mazo de madera con ambas manos, no como un instrumento de orden, sino como un arma. Lo dejó caer con una fuerza brutal sobre la base de sonido. El golpe fue seco, definitivo, como el cierre de un ataúd. «Se acabó», dijo Magnus, y su voz temblaba no de duda sino de una urgencia maníaca. «He escuchado suficiente. Los argumentos sobran cuando la verdad es evidente. Prensas cerradas, puntos suspensivos borrados. Señores del jurado, no se retiren, no hace falta. Estoy listo para dictar la sentencia final ahora mismo. No tenemos tiempo para más palabras vacías». Dorian Hale sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza, tragándose no solo su estabilidad, sino toda su carrera y sus principios.
El joven abogado había entrado en la sala del tribunal esa mañana con la convicción de que la verdad era un escudo impenetrable, una fuerza que tarde o temprano brillaría incluso en la oscuridad más profunda. Ahora, horas después, se daba cuenta de que había traído un escudo de papel a un tiroteo. Estaba perdiendo. Y no estaba perdiendo porque fuera un mal abogado o porque su cliente fuera culpable. Estaba perdiendo porque el juego estaba amañado desde antes de que se lanzaran los dados. Sus manos, habitualmente firmes y precisas al manejar documentos, ahora eran un desastre de temblores incontrolables. Los papeles se le resbalaban de los dedos sudorosos, cayendo sobre la mesa de la defensa en un desorden caótico que reflejaba el estado de su mente. Cada hoja contenía un argumento sólido, una prueba de carácter, una duda razonable, pero para el tribunal esas hojas no valían más que confeti. Dorian levantó la vista, buscando desesperadamente una salida, un salvavidas en el mar de rostros hostiles. Su señoría, el precedente del caso Estado contra Miller establece que, comenzó, su voz rompiéndose en la mitad de la frase. El juez Magnus ni siquiera levantó la vista de su reloj. Hizo un gesto despectivo con la mano como quien espanta a una mosca molesta. Denegado, siguiente punto, pero, la falta de huellas dactilares en el arma, insistió Dorian sintiendo que el pánico le cerraba la garganta. Circunstancial denegado, avance abogado o siéntese. Dorian se pasó una mano por el cabello, despeinándose. El sudor frío le bajaba por la espalda, pegando la camisa a su piel. Miró al jurado, rostros de piedra, ojos vacíos, gente cansada, con frío, que solo quería irse a casa para Navidad, no le escuchaban. No le importaba la justicia, solo querían que el espectáculo terminara. Se sentía completamente solo, un hombre gritando en el vacío del espacio. Su mirada se desvió hacia la mesa de la fiscalía, y allí encontró la confirmación de sus peores miedos. El fiscal Silas Vane no estaba revisando notas ni preparando refutaciones. Estaba recostado en su silla, con una pierna cruzada sobre la otra, observando a Dorian con la diversión de un niño que mira a una hormiga intentar salir de un vaso de agua. Silas tenía un nuevo dulce en la mano, jugando con el envoltorio. Al ver que Dorian lo miraba, el fiscal le dedicó una sonrisa lenta, depredadora, que no llegaba a sus ojos fríos. Era una sonrisa que decía: puedes gritar todo lo que quieras, pequeño abogado, pero esta sala es mía. La impotencia golpeó a Dorian con la fuerza de un golpe físico en el estómago. Se dejó caer en su silla, derrotado. El peso de la responsabilidad lo aplastaba. Había prometido proteger a Elian, le había dicho que el sistema funcionaba, le había mentido. A su lado, Elian Thorne permanecía inmóvil como una estatua tallada en dolor, no miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible en el suelo, perdidos en un lugar donde los tribunales y las leyes no existían. Dorian sintió una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó las entrañas. Le había fallado. Le había fallado a un hombre que ya lo había perdido todo por su país. El silencio en la sala se alargó, tenso y vibrante, esperando la rendición final de la defensa. El juez tamborileaba los dedos impaciente, el fiscal sonreía, el jurado bostezaba. Dorian cerró los ojos por un segundo, reuniendo el poco valor que le quedaba no para pelear sino para confesar su fracaso. Se inclinó lentamente hacia su cliente, invadiendo su espacio personal, tratando de crear una burbuja de privacidad en medio del escrutinio público. Podía oler el aroma rancio del uniforme viejo de Elian y el olor metálico de la silla de ruedas. Acercó su boca al oído del veterano, bajando la voz hasta convertirla en un hilo de aire tembloroso, cargado de culpa. «Lo siento», susurró Dorian, y la palabra se sintió como ácido en su lengua. «Lo siento mucho, Elian. He usado cada ley que conozco, cada truco, cada recurso. Pero mira a tu alrededor. Esto no es un juicio, es una ejecución. Aquí las leyes no funcionan». El susurro derrotado de Dorian fue la última gota. Elian Thorne no podía soportar más la realidad de esa sala congelada. El frío le mordía la piel, pero las palabras del fiscal y la indiferencia del juez le mordían el alma. Así que hizo lo único que le quedaba: huyó, no con su cuerpo atrapado en esa silla de metal, sino con su mente. Cerró los ojos con fuerza, bloqueando la visión del tribunal corrupto, y dejó que la oscuridad lo arrastrara hacia atrás en el tiempo, hacia el calor, hacia el fuego. De repente, el olor a madera vieja y barniz desapareció, reemplazado por el hedor acre y asfixiante del humo negro y la carne quemada. El silencio sepulcral del juicio fue destrozado por el rugido ensordecedor de las llamas devorando un edificio residencial. Elian ya no estaba sentado, estaba de pie. Sus piernas fuertes y funcionales corrían sobre escombros calientes. El recuerdo era tan vívido que podía sentir el calor abrasando sus pulmones con cada respiración entrecortada. El humo le picaba en los ojos, haciéndolos llorar lágrimas negras de hollín. Estaba buscando a alguien, un compañero, su amigo Kaelen.
Kaelen gritó en su memoria, su voz perdiéndose en el estruendo del colapso. Lo vio entonces. Atrapado bajo una viga maestra que había cedido, Kaelen estaba inconsciente, con el rostro cubierto de polvo y sangre. El fuego se acercaba, lamiendo las paredes como lenguas naranjas hambrientas. Elian no lo pensó. No hubo cálculo de riesgos, no hubo pausa para considerar su propia seguridad. Solo hubo acción. Se lanzó hacia adelante ignorando el calor que derretía las suelas de sus botas. Agarró la viga. Pesaba toneladas. Sus músculos gritaron en protesta, las fibras estirándose hasta el punto de ruptura. Con un rugido gutural, levantó el peso lo suficiente para liberar a su amigo. Arrastró a Kaelen por el suelo, sintiendo el calor insoportable en sus propias piernas. Y entonces el techo se vino abajo. Elian sintió el impacto de nuevo, el crujido de sus propios huesos rompiéndose bajo el peso del concreto. El dolor no fue inmediato, fue un destello blanco que borró el mundo, pero no soltó a Kaelen. Incluso mientras sus piernas eran aplastadas, convirtiéndose en pulpa inútil, sus manos seguían aferradas al chaleco de su compañero, arrastrándolo centímetro a centímetro hacia la salida, hacia la vida. Había dado sus piernas a cambio de la respiración de su amigo, había cambiado su futuro por el de otro. Eso era lo que significaba el sacrificio, eso era lo que significaba el honor. No medallas, no discursos, solo dolor y amor fraternal en medio del infierno. En su mente, Elian estaba gritando de dolor, pero también sentía una paz extraña. Había hecho lo correcto, había salvado una vida, no era un monstruo, no era basura. El calor del recuerdo era reconfortante comparado con el frío del juicio. Quería quedarse allí en el fuego, donde al menos sabía quién era. Pero la realidad tenía garras afiladas. El sonido de un golpe seco sobre madera lo arrancó violentamente de su trance. Elian abrió los ojos de golpe, desorientado, jadeando como si acabara de salir del humo. El fuego desapareció. El dolor fantasma en sus piernas pulsó con fuerza, recordándole lo que había perdido. Frente a él, la cara del fiscal Silas Vane estaba contorsionada en una mueca de disgusto absoluto. El abogado no veía el sacrificio, no veía el fuego, solo veía a un hombre roto en una silla. Silas se giró hacia el público, extendiendo los brazos como un predicador condenando a un demonio. Su voz era un latigazo que cortó el aire helado, destruyendo la poca dignidad que Elian había intentado recuperar en sus recuerdos. «Mírenlo temblar», gritó Silas, señalando el cuerpo estremecido del veterano. «No está temblando por el frío, está temblando por la culpa». La defensa quiere venderles la historia de un salvador, de un mártir, pero yo les digo la verdad. Silas se acercó a la silla, inclinándose hasta que su sombra cubrió a Elian por completo. Este hombre no es un héroe, es una bomba de tiempo que ya estalló. Es un psicópata peligroso, lleno de ira, capaz de hacer cualquier cosa, capaz de todo por venganza. Silas Vane sabía que tenía a la audiencia en la palma de su mano. Podía sentir su atención, pesada y maleable, lista para ser moldeada por sus palabras. Con una calma exasperante, sacó otro dulce de menta de su bolsillo. Esta vez no hizo ruido con el envoltorio, lo abrió con un movimiento fluido y rápido, lanzando el pequeño disco blanco a su boca como quien recarga un arma. Lo acomodó en su mejilla, saboreando el azúcar y la frescura artificial mientras paseaba su mirada por los rostros cansados del jurado. Sonrió. Era una sonrisa de lobo llena de dientes y carente de calidez. «Imaginen la escena, señores», comenzó Silas, su voz bajando a un tono confidencial, casi íntimo. No la que la defensa quiere pintar con colores patrióticos, sino la realidad gris y sucia de esa noche. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, dejando que el sonido de sus pasos marcara el ritmo de su narrativa. Tenemos a la víctima, un hombre joven, exitoso. Un empresario brillante que esa noche caminaba hacia su auto, riendo, hablando por teléfono, planeando sus vacaciones de esquí. Sus piernas fuertes lo llevaban con facilidad sobre la nieve. Su futuro era brillante. Era la imagen misma de la salud y la prosperidad. Silas hizo una pausa dramática, chupando el dulce con fuerza, dejando que la imagen se asentara en las mentes de los presentes. Luego giró sobre sus talones y apuntó con la barbilla hacia la figura encogida de Elian. Y luego tenemos al acusado. Elian sintió que todas las miradas se clavaban en él como alfileres. Quiso esconderse, desaparecer, pero la silla lo mantenía expuesto, un blanco fácil para el veneno del fiscal. Elian Thorne, un hombre que lo perdió todo, un hombre que pasa sus días mirando el mundo desde abajo, desde la altura de una cintura, un hombre que ve cómo otros corren, bailan, saltan. Cosas que él nunca volverá a hacer. Pueden imaginar lo que eso le hace a la mente de una persona. Pueden imaginar la amargura que se acumula, día tras día, como un veneno lento. Silas comenzó a caminar alrededor de Elian de nuevo, tejiendo una red de mentiras con hilos de verdad distorsionada.
Esa noche el señor Thorne no estaba buscando a ningún perro perdido. Eso es un cuento de hadas para niños. No, él estaba allí en las sombras observando. Veía a la víctima caminar con esa arrogancia inconsciente de los sanos. Veía su abrigo caro, su reloj de oro, su paso firme, y algo se rompió dentro de él. El fiscal se detuvo y miró al techo, como si buscara las palabras exactas, aunque Elian sabía que cada frase estaba ensayada a la perfección. No fue un robo que salió mal, no fue defensa propia, fue algo mucho más primitivo y oscuro. Fue el odio del que no tiene nada contra el que lo tiene todo. Elian Thorne no vio a un ser humano esa noche, vio un espejo de todo lo que él ya no es, vio unas piernas que funcionaban y sintió un deseo incontrolable de romperlas, de apagarlas. Dorian, el abogado defensor, se revolvió en su asiento, listo para objetar, pero Silas levantó una mano, cortando cualquier interrupción con pura autoridad escénica. La fiscalía ha presentado pruebas, hemos mostrado la hora, el lugar, pero el por qué es lo que realmente importa aquí. ¿Por qué un héroe se convierte en un monstruo? Silas se acercó a la barandilla del jurado, apoyando ambas manos sobre la madera, inclinándose hacia ellos hasta que pudieron oler la menta en su aliento. Sus ojos brillaban con una convicción aterradora. Porque el heroísmo se pudrió, señoras y señores. Se convirtió en resentimiento. Él no quería el dinero de la víctima. Quería castigarlo por el simple pecado de ser feliz y estar completo. El fiscal se enderezó y se giró lentamente hacia Elian. Cruzó la distancia que los separaba con pasos firmes, cada uno resonando como un golpe de martillo en el silencio de la sala. Se detuvo justo frente a la silla de ruedas, mirando hacia abajo con una mezcla de lástima fingida y desprecio real. Levantó su mano derecha y extendió un dedo largo y acusador, apuntando directamente al pecho de Elian, justo entre sus medallas. No busquen lógica compleja, no busquen conspiraciones. La verdad es simple y brutal, dijo Silas, y luego comenzó a separar cada palabra con un golpe de voz, como si estuviera clavando clavos en un ataúd. Su motivo no fue el dinero, su motivo fue la envidia. Una envidia pura, negra y asesina hacia todos aquellos que tienen el privilegio de poder estar de pie. La acusación de Silas flotó en el aire helado de la sala como una nube de gas tóxico, envenenando la mente de cada persona presente. Era una mentira tan vil, tan calculada para explotar los prejuicios contra la discapacidad de Elian, que Dorian Hale sintió una explosión de ira física en su pecho. La sangre le hirvió, descongelando el miedo que lo había paralizado momentos antes. No podía permitir que eso quedara sin respuesta. No podía dejar que convirtieran el dolor de su cliente en un arma en su contra. Dorian se puso de pie de un salto, con tanta violencia que su silla raspó el suelo con un chillido agudo que hizo girar varias cabezas. Golpeó la mesa con la palma de la mano, desordenando aún más sus papeles, pero no le importó. Objeción. Gritó Dorian, y su voz, habitualmente calmada y profesional, ahora temblaba de pura indignación. Esto es inaudito, su señoría. El fiscal está especulando sin una sola prueba. Está atacando la dignidad del acusado basándose en fantasías psicológicas baratas. No hay un solo informe médico, ni un solo testigo que corrobore esa teoría absurda de la envidia. Dorian salió de detrás de su mesa, avanzando hacia el centro de la sala, interponiéndose visualmente entre el jurado y la figura venenosa de Silas. Señaló al fiscal con un dedo tembloroso. Esto es difamación. El señor Vane está convirtiendo este juicio en un circo para ocultar la falta de evidencia real. Exijo que se elimine ese comentario del acta y que se amoneste al fiscal por conducta impropia. Elian levantó la vista hacia su abogado, sorprendido por la ferocidad de la defensa. Por un segundo, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Alguien estaba luchando por él. Alguien estaba gritando la verdad, pero esa chispa duró menos de un segundo. El sonido de madera contra madera resonó como un disparo de cañón en la sala cerrada. El juez Magnus Kael no solo golpeó el mazo, lo estrelló contra su base con tal fuerza que el soporte pareció a punto de partirse en dos. El eco del golpe silenció instantáneamente a Dorian y dejó un zumbido en los oídos de todos los presentes. ¡Silencio!, bramó el juez. Su rostro, habitualmente pálido y sudoroso, se había tornado de un rojo oscuro, casi violáceo, hinchado por una furia desproporcionada. Se puso de pie, inclinándose sobre su estrado como una gárgola furiosa, mirando a Dorian con un odio que iba mucho más allá de lo profesional. «Usted no me da órdenes en mi tribunal, abogado Hale», escupió Magnus y gotas de saliva volaron de su boca. «Yo decido que es especulación y que es un argumento válido. El fiscal tiene derecho a presentar su teoría del caso. Usted ha interrumpido este proceso demasiadas veces». «Pero, señoría, está inventando motivos», insistió Dorian desesperado, sabiendo que estaba pisando terreno peligroso pero incapaz de detenerse. «Si permitimos esto, la justicia no existe en esta sala».
Magnus golpeó el mazo de nuevo, una, dos, tres veces, en una cadencia frenética que sonaba más a un ataque de pánico que a un llamado al orden. Sus ojos se desorbitaron, mirando el reloj de pared fugazmente antes de volver a clavarse en Dorian. «La justicia soy yo», gritó el juez, perdiendo completamente la compostura. «Yo determino las reglas, y estoy harto de sus retrasos y de su moralidad barata». El ambiente en la sala se volvió eléctrico. Los miembros del jurado intercambiaban miradas aterradas. El escribano había dejado de teclear, con las manos congeladas sobre el teclado. Todos sentían que algo estaba terriblemente mal. Esto no era un juicio, era un linchamiento apresurado, una farsa grotesca donde el guión ya estaba escrito y el final decidido de antemano. Interaction, antes de que la injusticia continúe, escribe tu ciudad en los comentarios si estás con Elian. El juez Magnus respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando erráticamente bajo la toga negra. Se pasó una mano temblorosa por la frente sudorosa y luego señaló a Dorian con el mazo, como si fuera un arma cargada. «Esta es su última advertencia, abogado», dijo Magnus, bajando la voz a un gruñido amenazante que resonó más fuerte que sus gritos anteriores. «No voy a permitir que convierta mi sala en un debate. Siéntese ahora mismo y cierre la boca, o juro por Dios que ordenaré a los alguaciles que lo saquen de aquí a rastras y lo encierren en una celda por desacato al tribunal. Siéntese». Dorian Hale se desplomó en su silla, derrotado por la fuerza bruta de la autoridad corrupta. El sonido de su cuerpo, cayendo sobre el asiento acolchado, fue el único ruido que rompió el silencio atónito que había seguido a la explosión del juez. El abogado bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, temblando de impotencia. Había intentado ser el escudo, pero el mazo del juez lo había destrozado. En el centro de la sala, Elian Thorne estaba solo de nuevo. La breve protección de su abogado se había evaporado, dejándolo expuesto a los elementos, tanto al frío físico de la sala como al frío emocional que emanaba del hombre que estaba de pie a pocos metros de él. El fiscal Silas Vane no había dicho una palabra durante el altercado. No había necesitado hacerlo. Simplemente se había quedado allí, observando, con las manos metidas en los bolsillos de su costoso traje de lana, disfrutando del espectáculo de ver cómo aplastaban a su oponente. Ahora que el polvo se había asentado y el juez Magnus intentaba recuperar el aliento y la compostura, Silas decidió que era su momento. Se giró lentamente hacia Elian. Ya no había necesidad de actuar para el jurado. La atención de todos estaba en el juez o en el abogado derrotado. Nadie estaba mirando la interacción silenciosa entre el cazador y la presa. La máscara de profesionalismo de Silas cayó por completo. Su rostro se relajó en una expresión que Elian reconoció al instante, una expresión que había visto en los ojos de los peores enemigos en el campo de batalla, pura malicia recreativa. Silas sonrió, pero no era una sonrisa. Era una exhibición de dientes. Pasó la lengua lentamente por sus dientes superiores, limpiando los restos de azúcar del dulce de menta, con la deliberación de un lobo que se lame los bigotes antes de morder la garganta de un ciervo herido. Elian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un terror primitivo, instintivo. Se dio cuenta, con una claridad cristalina y aterradora, de que esto no se trataba de ganar un caso para Silas. No se trataba de justicia, ni de su carrera, ni siquiera de dinero. Se trataba de placer. El fiscal disfrutaba esto. Se alimentaba del miedo de Elian, de su vulnerabilidad. Le excitaba la idea de tomar a un hombre que ya estaba roto y triturarlo hasta convertirlo en polvo. Era un sádico con licencia legal, un monstruo disfrazado de servidor público. Silas dio un paso hacia la silla de ruedas, invadiendo el espacio personal de Elian una vez más, pero esta vez con una intimidad obscena. Sus ojos, fríos y grises como el hielo sucio, se clavaron en los de Elian, inmovilizándolo. No había piedad en esa mirada, solo había un vacío hambriento. Elian quiso apartar la vista, quiso gritar, pero estaba paralizado. La presencia de Silas era hipnótica, como la de una serpiente. El fiscal sacó una mano del bolsillo y, con un movimiento casi imperceptible, señaló discretamente el reloj en la pared y luego hizo un gesto de corte a través de su propio cuello. Fue rápido, sutil, invisible para el resto de la sala, pero para Elian fue un mensaje tan claro como un grito. «Tu tiempo se acabó». El juez Magnus carraspeó ruidosamente, rompiendo el hechizo momentáneo mientras organizaba sus papeles con manos temblorosas, preparándose para dictar la sentencia. El sonido de las hojas moviéndose sonó como tierra cayendo sobre un ataúd. Silas no se movió. Mantuvo su conexión visual con Elian, saboreando los últimos segundos de esperanza que se escapaban de los ojos del veterano. Vio cómo la luz se apagaba dentro de Elian, vio cómo la resignación tomaba el lugar de la lucha.
Y eso pareció satisfacerlo más que cualquier veredicto. Con una lentitud deliberada, Silas formó una palabra con sus labios sin emitir ningún sonido. No necesitaba voz. El movimiento de su boca fue preciso, exagerado para que Elian no pudiera perderse el mensaje final. Sus labios dibujaron una F, luego una I, luego una N. Silas Vane parpadeó lentamente, sellando el destino de Elian con una sola palabra muda que retumbó en la mente del veterano más fuerte que cualquier trueno de la tormenta exterior. Fin. La naturaleza misma parecía rebelarse contra la injusticia que se cometía dentro de esas cuatro paredes. Afuera, la tormenta de nieve había dejado de ser un simple mal tiempo para convertirse en una furia elemental. El viento aullaba contra los cristales antiguos de las ventanas altas, golpeándolos con ráfagas violentas que hacían vibrar los marcos de madera podrida. Sonaba como si 1000 manos invisibles estuvieran golpeando el edificio, exigiendo entrar, o tal vez exigiendo que la farsa terminara. El rugido era tan fuerte que por momentos devoraba cualquier otro sonido en la sala, ahogando los susurros nerviosos del jurado y el repiqueteo incesante de los dedos del juez sobre su escritorio. El viejo edificio gemía bajo el asalto. Las vigas del techo crujían con lamentos prolongados y dolorosos, como los huesos de un gigante anciano que se dobla bajo demasiado peso. El polvo caía desde las alturas, bailando en los haces de luz amarillenta que luchaban por mantenerse encendidos. Elian Thorne levantó la vista hacia las lámparas colgantes. Oscilaban peligrosamente, proyectando sombras largas y distorsionadas que se movían por las paredes como espectros danzantes. La luz parpadeaba, un código morse de energía moribunda. Tumbaba con un sonido eléctrico, inestable, un zumbido de mosquito que se metía en el cerebro y aumentaba la sensación de náusea y vértigo. El ambiente se sentía pesado, cargado de estática y desesperanza. Era como estar dentro de un submarino que se hunde, escuchando cómo el casco cede ante la presión del océano. Elian se sintió pequeño, insignificante. La oscuridad que se acumulaba en las esquinas de la sala parecía tener vida propia, reptando lentamente hacia el centro, hacia él, lista para tragarlo entero. Miró a Dorian. El abogado estaba encorvado sobre su mesa, con la cabeza entre las manos, una figura de derrota absoluta. Miró al juez Magnus. El hombre estaba pálido, sus ojos saltando de una ventana a otra con cada golpe del viento, su arrogancia reemplazada por un miedo primitivo a que el techo se les viniera encima. Incluso el fiscal Silas Vane, el arquitecto de su ruina, parecía inquieto. Había dejado de sonreír y miraba las luces parpadeantes con el ceño fruncido, su mano apretando el borde de su mesa con fuerza. «Esto no es seguro», murmuró alguien del jurado, una voz temblorosa que apenas se escuchó sobre el viento. Elian cerró los ojos y respiró hondo, pero el aire estaba viciado, frío y cargado de polvo. Sintió una soledad tan profunda que le dolía el pecho. Sus amigos estaban muertos o lejos. Su perro, no quería pensar en su perro, no ahora. Estaba solo en el fin del mundo, esperando que un martillo de madera cayera y sellara su destino. La oscuridad dentro de su alma se encontró con la oscuridad de la tormenta. Ya no había lucha en él, solo una espera silenciosa y aterradora. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos mismos del tribunal. Fue un sonido de metal desgarrándose y madera estallando, proveniente de algún lugar en el techo o en la calle. El edificio entero tembló como si hubiera sido golpeado por un terremoto. Varios miembros del jurado gritaron. El juez se aferró a su estrado. Las luces parpadearon violentamente, brillando con una intensidad cegadora por un segundo, un último grito de resistencia de los generadores sobrecargados. El zumbido eléctrico subió de tono hasta convertirse en un chillido agudo, y luego murieron. Con un chasquido seco y definitivo, la electricidad se rindió. Las lámparas se apagaron al unísono, la luz de emergencia no se encendió. El mundo de Elian desapareció en un instante, tragado por una negrura total, absoluta y asfixiante. La oscuridad total duró una eternidad de 10 segundos, un vacío donde solo existía el sonido del pánico. Sillas arrastrándose, respiraciones agitadas y el viento rugiendo afuera como una bestia hambrienta. Luego, con un zumbido agónico, las luces de emergencia parpadearon y cobraron vida. No era la iluminación completa de antes, era un resplandor rojo y tenue, bañado en sombras largas que transformaban la sala del tribunal en una cueva infernal. Las caras de los presentes se veían fantasmales bajo esa luz carmesí, distorsionadas por el miedo y la tensión. El juez Magnus golpeó su mazo a ciegas, fallando la base y golpeando la madera de su escritorio. «Orden, mantengan la calma», gritó aunque su propia voz temblaba. «Los generadores de respaldo están funcionando. El juicio continúa. Nadie se mueve». Elian Thorne parpadeó, ajustando sus ojos a la penumbra roja. El miedo a la oscuridad había disparado su adrenalina, rompiendo momentáneamente su parálisis emocional.
sintió una urgencia desesperada de hablar, de defenderse antes de que las sombras lo tragaran para siempre. Yo no estaba allí. Gritó Elian, su voz rompiéndose por la sequedad de su garganta, pero cargada de una sinceridad cruda. Tienen que escucharme. Esa noche no estaba siguiendo a nadie. Estaba buscando a mi perro. Elian se inclinó hacia adelante en su silla, ignorando el dolor en su espalda, mirando suplicante al jurado, cuyas caras eran máscaras rojas en la penumbra. Se escapó durante la primera nevada. Es un pastor alemán viejo asustadizo. Se llama Rex. Estuve en el parque buscándolo, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Por eso estaba afuera, por eso tenía frío, no por envidia, no por crimen. Solo quería encontrar a mi amigo. El silencio que siguió a su súplica fue espeso. Algunos miembros del jurado parecieron dudar, sus expresiones suavizándose ligeramente ante la mención del animal perdido. Era un motivo humano, comprensible. Pero entonces el fiscal Silas Vane se movió. Salió de las sombras como un espectro, su figura recortada contra la luz roja de emergencia. Caminaba despacio, con la cabeza baja, en una postura de falsa solemnidad que heló la sangre de Elian. Silas se detuvo frente a la mesa de la defensa y suspiró, un sonido largo y teatral que resonó en la sala silenciosa. «Ah, el perro», dijo Silas, y su voz goteaba una tristeza manufacturada, tan falsa como el sabor de sus dulces de menta. Esperaba que no mencionara eso, señor Thorne. Realmente esperaba ahorrarle este dolor al tribunal. Silas se metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel doblado. Lo desdobló con movimientos precisos y lentos, asegurándose de que todos estuvieran mirando. La policía encontró algo esta mañana, cerca del canal de desagüe, a 3 kilómetros del parque, continuó Silas, levantando la vista del papel para clavar sus ojos fríos en Elian, un pastor alemán, viejo, sin collar. El corazón de Elian se detuvo. El mundo se inclinó sobre su eje. «Rex», preguntó, y la palabra salió como un suspiro roto. Silas asintió lentamente, con una mueca de pesar que no llegaba a sus ojos muertos. «Lo siento, el animal ya no está con nosotros. El frío, o tal vez algo más rápido, terminó con él». Elian sintió que el aire salía de sus pulmones como si le hubieran dado un golpe físico. Se llevó las manos a la cara, ahogando un sollozo. Rex, su compañero, su única familia, muerto y solo en una zanja helada, pero Silas no había terminado. El fiscal dio un paso más hacia Elian, bajando el papel, y su tono de voz cambió de la tristeza fingida a una acusación afilada como una navaja. «Pero hay algo curioso en el informe veterinario, señor Thorne. El perro no tenía marcas de lucha. Parecía abandonado». Silas se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado desde abajo por la luz roja, dándole un aspecto demoníaco. «Usted no lo estaba buscando, ¿verdad? Usted sabía exactamente dónde estaba, porque usted lo dejó allí. Un perro es una carga para un hombre que planea un crimen. Un perro ladra, un perro estorba». Elian bajó las manos, mirando al fiscal con horror absoluto. No podía creer lo que estaba escuchando. «No, yo nunca», balbuceó Elian. Silas lo interrumpió con un grito que hizo saltar a todos. «Admítalo», rugió el fiscal. «Usted se deshizo de él. Sacrificó al único ser vivo que le era leal solo para tener las manos libres esa noche». Silas señaló a Elian con un dedo que parecía una garra en la penumbra. «No nos venga con cuentos de búsquedas heroicas. La verdad es mucho más fea. Usted mismo condenó a ese animal. Usted mismo acabó con la única criatura que lo amaba, solo para intentar salvar su propio pellejo y cubrir sus huellas». Las palabras del fiscal no fueron acusaciones legales, fueron dagas físicas que atravesaron la última defensa emocional que le quedaba a Elian. La imagen de Rex, su viejo pastor alemán, su sombra fiel, muriendo solo y congelado en una zanja oscura, era una tortura mental más allá de lo que podía soportar. Elian había sobrevivido a la guerra, había sobrevivido al fuego que le quitó las piernas, había sobrevivido al dolor crónico y al olvido de la sociedad. Pero esto era diferente. Rex no era solo un perro, era la única criatura en el universo que lo miraba sin ver la silla de ruedas, sin ver las cicatrices. Para Rex él no era un lisiado, era el mundo entero, y ahora Rex se había ido. Elian sintió que algo vital se rompía dentro de su pecho, un chasquido silencioso pero definitivo, como una cuerda de violín tensada hasta el límite que finalmente cede. Sus manos, que habían estado aferradas a los reposabrazos en un gesto de desafío, se soltaron y cayeron inertes sobre su regazo, como pájaros muertos. Su cabeza se inclinó hacia adelante, incapaz de sostener el peso de la culpa que Silas Vane había depositado sobre sus hombros. No intentó contener las lágrimas. Brotaban calientes y rápidas, quemando sus mejillas heladas, goteando desde su barbilla hasta manchar las medallas en su pecho. Elian sollozó, un sonido gutural y roto que resonó de manera desgarradora en la acústica de la sala bajo la luz roja de emergencia.
Rex, susurró, y el nombre fue una oración fúnebre. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el viento afuera parecía haber contenido la respiración por un momento. Nadie se movía. El jurado, que minutos antes miraba con sospecha, ahora desviaba la vista, incómodo ante la crudeza de ese dolor. No veían a un criminal calculador, veían a un hombre destruido, reducido a escombros emocionales. Dorian Hale, el abogado defensor, extendió una mano temblorosa para tocar el hombro de su cliente, pero se detuvo a medio camino. Se dio cuenta de que no había consuelo posible. No había ley ni argumento jurídico que pudiera arreglar esto. Elian estaba solo en una isla de sufrimiento a la que nadie podía llegar. El juez Magnus, incómodo, carraspeó y barajó unos papeles, rompiendo la estática del momento. Miró al fiscal con una ceja arqueada, indicándole que terminara el trabajo. Silas Vane no mostró ni un ápice de remordimiento. Observaba a Elian con la frialdad clínica de un científico que estudia un insecto bajo el microscopio. Sabía que había ganado. No necesitaba pruebas de ADN ni testigos oculares. Había quebrado el espíritu del acusado y eso era mucho más efectivo. Había encontrado el punto débil de la armadura y había clavado el cuchillo hasta el mango. Elian, con la visión borrosa por las lágrimas y la mente nublada por el dolor, ya no escuchaba los murmullos de la sala. Ya no le importaba la cárcel, ya no le importaba su honor. Si Rex estaba muerto, el mundo estaba vacío. La lucha no tenía sentido. ¿Para qué pelear por una libertad que solo significaba volver a una casa vacía, donde no habría ladridos de bienvenida, ni una cola moviéndose, ni calor a sus pies en las noches frías? La desesperanza lo envolvió como una manta pesada y asfixiante. Quería que todo terminara. Quería que el ruido del fiscal cesara. Quería silencio, quería oscuridad. Lentamente, con un esfuerzo titánico, Elian levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, vacíos de cualquier chispa de vida. Miró a través de la penumbra roja hacia la figura borrosa del juez y luego hacia la silueta del fiscal. No había odio en su mirada, solo una rendición total y absoluta. Abrió la boca, tomó una bocanada de aire tembloroso que sonó como un estertor y habló con una voz que era apenas un susurro rasgado, pero que en el silencio de la sala sonó como un grito. «Ya basta», dijo Elian y su voz se quebró. Ganaron. Tienen lo que querían. Miró a Silas directamente a los ojos, entregándole su alma en bandeja de plata. Tráiganme los papeles, voy a firmar. Confesaré lo que quieran, diré lo que quieran, solo por favor terminen con esto. Terminen con este tormento ahora. La maquinaria de la injusticia se movió con una eficiencia aterradora en el momento en que la palabra firmar salió de los labios de Elian. Fue como si hubieran estado esperando esa señal todo el tiempo. El juez Magnus chasqueó los dedos con impaciencia, y un alguacil, un hombre corpulento con uniforme gris, se materializó al lado de la silla de ruedas como una sombra obediente. Llevaba una carpeta de cuero negro, dentro de la cual descansaba la sentencia prefabricada, un documento que convertiría a Elian Thorne de héroe a convicto en cuestión de segundos. El alguacil colocó la carpeta abierta sobre las piernas temblorosas de Elian, aplastando las arrugas de su uniforme. El papel blanco brillaba de manera casi obscena bajo la luz roja de emergencia, esperando la tinta que sellaría el destino del veterano. Silas Vane no perdió tiempo. Se acercó con pasos rápidos, casi alegres. Sacó de su bolsillo interior una pluma estilográfica de oro y laca negra, un instrumento de lujo que costaba más que la pensión mensual de Elian. Destapó la pluma con un movimiento fluido y se la ofreció al acusado, sosteniéndola como si fuera un regalo envenenado. «Es lo mejor, señor Thorne», susurró Silas con una suavidad falsa que erizaba la piel. «Acabe con el dolor, firme aquí y todo terminará». Elian miró la pluma. Su mente estaba nublada, desconectada de su cuerpo. Levantó su mano derecha, que pesaba como si fuera de plomo, y sus dedos callosos se cerraron torpemente alrededor del frío metal dorado. «No», el grito desgarró el aire viciado de la sala. Dorian Hale, el abogado defensor, se lanzó hacia adelante, derribando su silla en el proceso. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Sabía que si esa tinta tocaba el papel, no habría apelación posible. Elian se estaba condenando a sí mismo basado en mentiras y manipulación emocional. «Elian, no lo hagas», gritó Dorian, estirando los brazos hacia su cliente. «Es una trampa, no firmes nada». Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, 2 guardias de seguridad se interpusieron en su camino. Lo agarraron por los brazos, frenando su avance con una fuerza bruta. Dorian luchó, pataleando y forcejeando, pero los guardias eran muros de carne inamovibles. «Suélteme, tengo derecho a aconsejar a mi cliente», bramó Dorian, su voz llena de desesperación. «Elian, mírame, Rex no querría esto». La mención del nombre del perro hizo que la mano de Elian temblara violentamente, pero no se detuvo. Ya no escuchaba a Dorian.
solo escuchaba el zumbido del silencio en su cabeza y la voz de Silas prometiéndole el fin del sufrimiento. Elian bajó la vista hacia la línea punteada al final de la página. Allí estaba, el final del camino. El juez Magnus observaba desde su estrado, inclinado hacia adelante como un buitre esperando que el animal moribundo deje de moverse. «Proceda, señor Thorne», ordenó el juez, ignorando los gritos del abogado. «La corte está esperando». Elian respiró hondo, un aire que sabía a polvo y derrota. Apretó la pluma con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Acercó la punta dorada al papel. Podía ver la textura de la hoja, esperando absorber su nombre y su vida. Solo un garabato. Unos segundos de movimiento de muñeca y sería libre de esta tortura, libre para hundirse en el olvido. La punta de la pluma descendió, estaba a milímetros del papel, casi tocándolo, y entonces el mundo tembló. No fue el viento, no fue un trueno, fue algo físico, brutal y cercano. Las enormes puertas dobles de roble macizo, la entrada principal de la sala del tribunal, que habían estado cerradas y aseguradas contra la tormenta, recibieron un impacto tan violento que el marco entero vibró. El sonido fue ensordecedor, un golpe seco y profundo que resonó en el pecho de cada persona en la sala, deteniendo los corazones por un instante. Elian congeló su mano, la pluma quedó suspendida en el aire. Silas se giró bruscamente hacia la entrada, con la boca abierta. El juez se puso de pie de un salto. Dorian dejó de luchar, todos los ojos se clavaron en la madera oscura de las puertas esperando otro golpe, más fuerte que el primero. Las bisagras de hierro chirriaron en protesta. Algo o alguien estaba golpeando desde el otro lado con una fuerza desesperada, una fuerza que no pedía permiso para entrar, sino que exigía paso. El polvo cayó del dintel de la puerta mientras la madera crujía bajo un tercer impacto devastador. El tiempo pareció detenerse en la sala del tribunal. La confesión de Elian, la pluma suspendida, la desesperación de Dorian, todo quedó en un segundo plano, eclipsado por la violencia repentina que asaltaba la entrada. El silencio sepulcral que había reinado segundos antes fue reemplazado por una tensión vibrante, casi eléctrica. Todos los presentes, desde el jurado hasta el fiscal, giraron sus cabezas al unísono hacia las puertas de roble, como si fueran marionetas cuyos hilos hubieran sido tirados por una mano invisible. Un cuarto golpe sacudió la madera y esta vez el sonido vino acompañado de voces. Eran gritos ahogados, distantes, provenientes del pasillo exterior. Voces de hombres alarmados, órdenes ladradas con pánico y el sonido inconfundible de cuerpos chocando contra las paredes. Algo estaba ocurriendo allá afuera, una batalla invisible que se acercaba peligrosamente al santuario corrupto del juez Magnus. Elian bajó la mano lentamente, la pluma de oro todavía apretada entre sus dedos, pero su atención ya no estaba en el papel. Miraba la puerta con una mezcla de confusión y un miedo nuevo. ¿Quién podría estar intentando entrar con tanta furia en medio de una tormenta de nieve? El juez Magnus Cael reaccionó primero, impulsado por el instinto de preservación de quien sabe que está perdiendo el control. Su rostro, pálido bajo la luz roja de emergencia, se contrajo en una mueca de ira defensiva. «Alguaciles», gritó Magnus, señalando la entrada con su mazo. «Bloqueen esa puerta. Nadie entra. Nadie sale. Estamos en sesión cerrada». Dos guardias que estaban cerca del estrado corrieron hacia la entrada, sus botas resonando pesadamente en el suelo de madera. Se lanzaron contra las puertas dobles, apoyando sus hombros contra los paneles para reforzar el cierre, pero fue inútil. El siguiente impacto fue tan poderoso que los guardias rebotaron hacia atrás, tropezando con sus propios pies. La madera alrededor de la cerradura se astilló con un crujido agudo y doloroso, lanzando esquirlas al aire. No era el viento, no era una persona común. La fuerza que golpeaba desde el otro lado tenía una intensidad salvaje, implacable. Silas Banner retrocedió un paso, alejándose de Elian. Por primera vez en toda la noche, la máscara de arrogancia del fiscal se agrietó. Sus ojos grises, siempre calculadores, ahora mostraban un destello de incertidumbre genuina. Se llevó la mano al pecho, como si quisiera proteger algo valioso. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Silas, más para sí mismo que para los demás. El ruido exterior aumentó. Los gritos de la seguridad del pasillo se volvieron más agudos, más desesperados. «Deténganlo, no lo dejen pasar». Se escuchó una voz ronca al otro lado de la madera. Luego, un silencio breve, un segundo de calma engañosa que hizo que el corazón de Elian latiera con fuerza contra sus costillas. Y entonces, el golpe final, fue un impacto devastador concentrado en el centro exacto de las puertas. El viejo cerrojo de hierro, oxidado por décadas de humedad y olvido, no pudo soportar más. Con un sonido metálico desgarrador, el mecanismo interno se rompió. La madera del marco cedió, estallando hacia adentro en una lluvia de astillas y polvo.
Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, golpeando las paredes laterales con una violencia que hizo temblar las lámparas de emergencia. Una ráfaga de viento helado entró en la sala, trayendo consigo copos de nieve que giraban en el aire como pequeños fantasmas blancos. La temperatura bajó instantáneamente, congelando el aliento de todos los presentes, pero nadie sintió el frío. Todos los ojos estaban clavados en la oscuridad del pasillo abierto, tratando de distinguir qué o quién había tenido la fuerza para derribar la barrera. De la oscuridad del pasillo no emergió un ejército, ni un grupo de manifestantes, ni siquiera un ser humano. Lo que cruzó el umbral destrozado fue una fuerza de la naturaleza, una bestia nacida de la tormenta y la desesperación. Un enorme pastor alemán irrumpió en la sala del tribunal, sus garras resbalando y luego encontrando tracción sobre el piso de madera pulida. El animal era una visión imponente y salvaje. Su pelaje, normalmente negro y tostado, estaba apelmazado por la nieve derretida y cubierto de barro helado, como si hubiera recorrido kilómetros a través del infierno blanco para llegar allí. El vapor salía de su hocico abierto en nubes densas con cada respiración agitada, y sus ojos brillaban con una inteligencia feroz y decidida bajo la luz roja de emergencia. La sala se congeló en un estupor colectivo. Nadie esperaba esto, nadie podía procesarlo. Los guardias de seguridad, que segundos antes habían intentado bloquear la puerta, retrocedieron instintivamente, levantando sus porras pero sin atreverse a atacar. El perro no les prestó atención. Soltó un gruñido bajo, profundo, una vibración que se sintió en el suelo más que oírse, advirtiéndoles que mantuvieran la distancia. No era un perro callejero buscando refugio, era un soldado en una misión. Elian Thorne, con la pluma de oro todavía en la mano, sintió que el mundo daba vueltas. Su corazón, que había estado a punto de rendirse, dio un vuelco violento en su pecho. Conocía esa silueta, conocía esa postura, conocía la cicatriz apenas visible en la oreja izquierda del animal. «Rex», susurró Elian, su voz tan débil que apenas salió de su garganta. La incredulidad lo paralizaba. El fiscal le había dicho que estaba muerto. Le habían descrito su cuerpo en una zanja, pero allí estaba respirando vivo, llenando la sala con su presencia indomable. El fiscal Silas Vane estaba petrificado. La arrogancia que lo había envuelto como una armadura durante todo el juicio se desintegró en un instante. Su boca se abrió ligeramente, en una expresión de sorpresa genuina y estúpida. El dulce de menta que había estado saboreando resbaló de su lengua y cayó al suelo, rodando hasta detenerse cerca de su zapato italiano olvidado. Silas miraba al animal como si estuviera viendo un fantasma, una imposibilidad física que desafiaba sus mentiras cuidadosamente construidas. El perro giró la cabeza, escaneando la habitación con movimientos rápidos y precisos. Ignoró al jurado, ignoró al juez que gritaba órdenes ininteligibles desde su estrado, ignoró al abogado defensor que lo miraba con los ojos desorbitados. Sus orejas se movieron, captando un sonido, un olor, una presencia familiar. Y entonces lo vio. Los ojos del animal se fijaron en la silla de ruedas en el centro de la sala. Su postura cambió instantáneamente. La tensión agresiva de sus hombros se transformó en pura energía cinética dirigida hacia un solo objetivo. Soltó un ladrido corto, agudo, que resonó contra las paredes altas. «Detengan a ese animal», gritó el juez Magnus, golpeando su mazo inútilmente. «Es peligroso, dispárenle si es necesario». 3 alguaciles se movieron para interceptarlo, desenfundando sus armas taser y porras, formando una barrera humana entre la entrada y el acusado. Pero Rex no esperó, no dudó. Con un impulso poderoso de sus patas traseras, el perro salió disparado hacia adelante. Era una flecha de pelo y músculo cruzando el espacio abierto. Esquivó al primer guardia con una finta ágil, pasó por debajo del brazo del segundo y saltó sobre una fila de sillas vacías para evitar al tercero. Nada podía detenerlo. No había miedo en él, solo una lealtad ciega y absoluta que lo impulsaba a través del caos, directo hacia el hombre que creía haberlo perdido todo. El impacto del cuerpo de Rex contra las piernas de Elian no fue violento, sino cargado de una urgencia desesperada. El perro derrapó sobre el suelo de madera en el último segundo, frenando justo antes de chocar con la silla de ruedas, y enterró su enorme cabeza húmeda en el regazo de su dueño. Elian sintió el peso familiar, el calor animal que traspasaba la tela delgada de su uniforme y el olor inconfundible a pelo mojado y lealtad inquebrantable. Por un momento, el caos de la sala desapareció. Los gritos del juez, las órdenes de los guardias, la presencia venenosa de Silas. Todo se desvaneció. Solo existían Elian y Rex. El veterano soltó la pluma de oro, que cayó al suelo con un sonido metálico ignorado por todos. Sus manos temblorosas, que segundos antes estaban a punto de firmar su propia sentencia de muerte, se hundieron en el pelaje grueso del cuello del animal. «Estás vivo».
Sollozó Elian, y las lágrimas que ahora corrían por su rostro ya no eran de derrota, sino de un alivio tan intenso que dolía. Estás aquí, amigo. Estás vivo. Rex gimió suavemente, un sonido vibrante que subió desde su pecho y lamió las manos de Elian con una devoción frenética. Su cola golpeaba rítmicamente contra el costado de la silla de ruedas, un tambor de alegría en medio de la hostilidad. Elian levantó la vista, buscando al fiscal a través de sus lágrimas. Silas Vane estaba pálido, retrocediendo hacia su mesa como si el perro fuera un monstruo salido de sus peores pesadillas. La mentira se había roto, la crueldad había sido expuesta. Rex no estaba muerto en una zanja, estaba allí desafiando a la autoridad con su simple existencia. «Quiten a esa bestia de ahí», chilló el fiscal, su voz perdiendo toda compostura. «Es un animal salvaje, podría tener rabia», pero Elian ya no escuchaba. Su atención fue capturada por algo que Rex sostenía con delicadeza entre sus mandíbulas. No era un juguete, no era un palo. Era una pequeña caja de cartón, no más grande que un paquete de cigarrillos, completamente envuelta en cinta adhesiva plateada para protegerla de la humedad. Estaba abollada en las esquinas y cubierta de babas y nieve medio derretida, pero Rex la sostenía como si fuera el diamante más precioso del mundo. El perro empujó la caja contra el pecho de Elian, soltándola solo cuando sintió que las manos de su dueño la tocaban. Elian miró el objeto extraño. El cartón estaba frío y húmedo bajo sus dedos, no tenía remitente, ni marcas, ni sellos postales. Era un paquete improvisado, preparado con prisa pero con un cuidado extremo. ¿Qué podía ser esto? ¿Por qué Rex había corrido a través de una tormenta de nieve, cruzando la ciudad, esquivando el tráfico y la muerte, solo para entregarle esto? Dorian Ale, que se había acercado cautelosamente, miró la caja con los ojos muy abiertos. «Elian», susurró el abogado, sintiendo un escalofrío de anticipación. «¿Qué es eso?». Elian negó con la cabeza, sin palabras. Sentía una vibración extraña proveniente del paquete, o tal vez era el temblor de sus propias manos. Había un peso específico en la caja, un peso que no correspondía a su tamaño. Algo denso, algo sólido. Rex ladró una vez, corto y exigente, como instándolo a abrirlo. El perro sabía, el perro había cumplido su misión y ahora le tocaba a Elian terminarla. Con dedos torpes y entumecidos por el frío y la emoción, Elian comenzó a rasgar la cinta adhesiva. El sonido del pegamento separándose pareció amplificarse en el silencio tenso de la sala. Todos los ojos estaban fijos en sus manos. El juez había dejado de gritar, estirando el cuello desde su estrado para ver. Silas Vane había dejado de retroceder, paralizado por una curiosidad temerosa. Elian quitó la última capa de cinta y abrió las solapas de cartón mojado. Metió la mano dentro. Sus dedos rozaron algo liso, frío y rectangular. Era tecnología. Vidrio y metal, su corazón se saltó un latido mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba tocando. No era una bomba, no era un arma. Lentamente, Elian sacó el objeto de la caja y lo sostuvo bajo la luz roja de emergencia. El hechizo de asombro que había paralizado a la sala se rompió tan rápido como había comenzado. Los tres guardias de seguridad, recuperando su sentido del deber o quizás temiendo la ira del juez más que los dientes del perro, se lanzaron hacia adelante. Sus botas pesadas golpearon el suelo de madera con un ritmo amenazante y levantaron sus porras negras en el aire, listos para golpear al animal que consideraban una amenaza intrusa. «Sáquenlo de aquí», rugió el juez Magnus, señalando a Rex con un dedo tembloroso. «Si muerde a alguien, será responsabilidad de ustedes». Rex, sintiendo la hostilidad, se tensó. Su pelo se erizó a lo largo de su columna y un gruñido bajo retumbó en su garganta, preparándose para defender a su amo a cualquier costo. Elian, atrapado en su silla, intentó cubrir al perro con su propio cuerpo, pero sus movimientos eran lentos y torpes. Fue entonces cuando Dorian Ale reaccionó. El abogado, que hasta ese momento había parecido un hombre derrotado y vacilante, se transformó. Impulsado por una inyección de adrenalina pura, saltó sobre la barandilla baja que separaba su mesa del centro de la sala y aterrizó justo entre los guardias y la silla de ruedas. Extendió ambos brazos, creando una barrera humana con el rostro encendido de furia profesional. «Alto», gritó Dorian con una voz de mando que resonó con autoridad. «Nadie toca a este animal». Los guardias frenaron en seco, sorprendidos por la intervención repentina del abogado. Sus porras quedaron suspendidas en el aire a centímetros del rostro de Dorian. «Apártese, abogado», gruñó el jefe de seguridad. «Tenemos órdenes del juez, y yo les estoy dando una advertencia legal», replicó Dorian sin bajar los brazos. El Código de Procedimientos establece claramente que cualquier evidencia material, viva o inerte, que ingrese a la sala durante una sesión abierta está bajo la protección de la Corte hasta que se determine su relevancia.
Si tocan un solo pelo de este perro antes de que yo vea lo que trajo, los demandaré a cada uno de ustedes por destrucción de evidencia y crueldad animal. Perderán sus placas y sus pensiones antes de que salga el sol. La amenaza fue efectiva. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que Dorian era joven, pero también sabían que era tenaz. Nadie quería arriesgar su carrera por golpear a un perro mojado. Bajaron las porras lentamente, aunque mantuvieron su posición rodeando al grupo. El fiscal Silas Vane se acercó, con el rostro contorsionado por la impaciencia. Esto es ridículo, escupió Silas. Es un perro callejero, Ale, no un testigo sorpresa. Deje de hacer teatro y entregue esa caja. Probablemente sea basura o una bomba. Si es una bomba, todos volaremos, dijo Dorian fríamente, girándose hacia Elian, pero si es lo que creo que es. Dorian se arrodilló junto a la silla de ruedas, ignorando la suciedad y el agua que goteaba del pelaje de Rex. Elian sostenía la caja abierta con manos que temblaban demasiado para ser útiles. El abogado puso su mano sobre la del veterano, calmándolo. «Déjame ver», Elian susurró suavemente. En ese instante, el sonido de botas pesadas y organizadas resonó en el pasillo exterior. Por las puertas destrozadas entraron 4 figuras uniformadas. No eran los guardias del tribunal. Sus uniformes eran de un azul oscuro impecable y las insignias doradas en sus hombros brillaban bajo la luz de emergencia. Policía estatal, el juez Magnus se puso pálido como un papel. La llegada de una autoridad externa, una que no controlaba, cambiaba todo el juego. El oficial al mando, un hombre alto con el rostro curtido por el viento, levantó una mano enguantada. «Nadie se mueva», ordenó el oficial con calma. «Hemos recibido una llamada de emergencia sobre una situación irregular en este tribunal». Dorian aprovechó la distracción, metió la mano en la caja de cartón húmeda que Elian sostenía. Sus dedos rozaron el objeto frío y liso que había dentro. Lo agarró firmemente y lo sacó a la luz. No era una bomba, no era basura. Era un teléfono inteligente de alta gama. La pantalla estaba agrietada en una esquina, pero brillaba con una luz interna propia. Estaba encendido. Y en la pantalla, pausado pero listo para reproducirse, había un archivo de video. El objeto en la mano de Dorian pesaba mucho más que sus gramos físicos, pesaba como la única esperanza que quedaba en la sala. El abogado miró la pantalla iluminada del teléfono. No sabía qué contenía, no tenía idea de quién lo había enviado ni por qué. Pero en ese momento, con la policía estatal bloqueando la salida y el juez Magnus mirándolo con odio puro, Dorian supo que tenía que apostarlo todo a esa carta ciega. El oficial al mando de la policía estatal se acercó, sus botas crujiendo sobre los restos de madera de la puerta rota. «Abogado», dijo el oficial extendiendo una mano, «entregue eso como evidencia». Dorian dudó un segundo. Si entregaba el teléfono, podría perderse en la cadena de custodia. Podría desaparecer como tantas otras cosas en este caso. Miró a Elian, que acariciaba la cabeza de Rex con una mezcla de shock y adoración. Miró al perro, cuyos ojos inteligentes parecían decirle, «Hazlo». «Oficial», dijo Dorian, levantándose lentamente, sosteniendo el teléfono contra su pecho como un escudo, «se lo entregaré. Pero primero, dada la naturaleza irregular de este juicio y las amenazas que hemos recibido, necesito que el contenido de esto sea de conocimiento público. Ahora mismo». El oficial frunció el ceño, pero no desenfundó su arma. Había algo en la atmósfera de la sala, un hedor a corrupción que incluso un recién llegado podía oler. «Tiene 10 segundos, abogado», concedió el oficial. Silas Vane dio un paso adelante, perdiendo los estribos. «Esto es ilegal», gritó el fiscal, su voz aguda por el pánico. «No puede mostrar material no verificado». «Objeción, objeción, silencio», ladró el oficial de policía, girándose hacia Silas con una mirada que lo congeló en su lugar. «Deje que el hombre hable». Dorian respiró hondo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras buscaba el botón de reproducción en la pantalla táctil. El icono del video estaba allí en el centro, una pequeña flecha blanca que prometía respuestas o desastres. «Por favor, que no sea nada estúpido», pensó Dorian. «Por favor, que sea la verdad». Giró el teléfono, no hacia el jurado que estaba demasiado lejos, no hacia Elian. Lo giró hacia las 2 personas que tenían el poder en esa sala, el oficial de policía y detrás de él el juez y el fiscal. El oficial se inclinó para mirar la pequeña pantalla. Dorian pulsó el botón. «Interaction». Escribe la palabra celular en los comentarios si estás listo para ver la verdad. Durante un segundo no pasó nada, solo el icono de carga girando. El corazón de Dorian martilleaba contra sus costillas. El juez Magnus se había puesto de pie, estirando el cuello, incapaz de contener su curiosidad mórbida. Silas Vane estaba pálido, con los ojos fijos en el dispositivo como si fuera una granada sin anilla. Entonces la imagen apareció.
La calidad del video era inestable, granulada por la baja luz, moviéndose con un ritmo extraño, oscilante, como si la cámara estuviera montada sobre algo que caminaba y respiraba. El ángulo era bajo, muy bajo, casi a ras del suelo. Los ojos del oficial de policía se abrieron de par en par. Hizo un gesto brusco con la mano a sus subordinados. Aseguren las salidas, ordenó el oficial, su voz tensa. Que nadie se mueva. Dorian, al ver la reacción de la policía, supo que había funcionado. Levantó el teléfono más alto, con el brazo extendido, apuntando la pantalla directamente a la cara del fiscal Silas Vane, obligándolo a mirar su propio reflejo digital. Mire, fiscal, dijo Dorian, su voz cargada de un triunfo frío. Mire lo que trajo el perro. En la pequeña pantalla brillante, una cara llenaba el encuadre. Estaba iluminada por la luz amarillenta de una farola callejera. La imagen estaba distorsionada por la cercanía y el ángulo contrapicado, haciendo que las facciones parecieran grotescas, casi monstruosas. La boca estaba torcida en una mueca de desprecio, los ojos brillaban con malicia, pero era inconfundible. Era el rostro de Silas Vane, y estaba hablando. El video se reproducía en silencio absoluto, excepto por el sonido que emanaba del pequeño altavoz del teléfono, amplificado por la acústica cavernosa de la sala del tribunal. La imagen temblaba con cada paso de quien portaba la cámara, un movimiento rítmico y bajo que sugería la perspectiva de un animal. La lente capturaba el mundo desde las rodillas hacia abajo al principio, zapatos de cuero caros pisando nieve sucia, el dobladillo de un abrigo largo de lana negra y la acera mojada de un callejón oscuro. Luego, el ángulo subió bruscamente, como si la cámara hubiera mirado hacia arriba. Allí estaba Silas Vane. No el fiscal pulcro y arrogante que dominaba la sala, sino una versión más cruda, más nerviosa. Estaba parado bajo el cono de luz de una farola parpadeante, con copos de nieve cayendo sobre sus hombros. Frente a él, apenas visible en el borde del encuadre, había otra figura, un hombre, la víctima. Las voces en la grabación eran claras, cortantes como el aire helado de esa noche. Se acabó la paciencia, Silas, dijo la voz de la víctima. Era un tono tranquilo, casi aburrido, la voz de alguien que tiene todas las cartas en la mano. El plazo venció a medianoche. Quiero mi dinero, todo. En la pantalla, el Silas digital se pasó una mano por el cabello, un gesto de ansiedad que Dorian jamás le había visto hacer en público. Necesito más tiempo, respondió Silas, su voz tensa, casi un gruñido. Las inversiones se congelaron. ¿Sabes cómo funciona el mercado? Solo dame una semana más. No me importan tus inversiones ni tus juegos de apuestas en el extranjero, replicó la víctima. Dio un paso hacia adelante entrando más en la luz. Se le veía seguro, dominante. Sé que perdiste todo, Silas. Sé que estás en bancarrota. Ese traje que llevas probablemente sea lo último que te queda de valor. El rostro de Silas en el video se contorsionó de rabia. Dio un paso agresivo hacia la cámara o hacia la víctima, invadiendo el espacio. Cierra la boca, siseó el fiscal. No sabes con quién estás hablando. Soy el fiscal de distrito. Tengo poder en esta ciudad. Puedo hacer que tu vida sea un infierno legal si no te detienes. La cámara se sacudió violentamente, captando el destello de los ojos de Silas inyectados en sangre. Era la mirada de un animal acorralado, peligroso y desesperado. Dorian Allen sostuvo el teléfono con firmeza, asegurándose de que el juez Magnus no perdiera ni un detalle. El juez estaba lívido, con la boca entreabierta, mirando la pantalla como si fuera una ventana al infierno. Elian, desde su silla, escuchaba la voz de su torturador admitiendo su propia ruina. Rex el perro soltó un gruñido bajo al escuchar la voz de Silas en la grabación, reconociendo al enemigo. En el video, la víctima no retrocedió ante la amenaza. Al contrario, soltó una carcajada seca, despectiva, que resonó en el callejón vacío. Poder, se burló la víctima. Tú no tienes poder, Silas, tienes deudas. ¿Y tienes miedo? La víctima se acercó aún más, su rostro entrando en foco por un segundo. Tenía una sonrisa cruel, la sonrisa de alguien que sabe que ha ganado la partida. No me importa tu título, no me importan tus amenazas vacías. Mañana por la mañana, a primera hora, voy a ir a la prensa. Voy a mostrarles los registros bancarios. Voy a contarles a todos cómo el gran fiscal Silas Vane financia sus vicios con dinero prestado. La cámara captó cómo la mano de Silas se movía hacia el interior de su abrigo. Fue un movimiento sutil, rápido, oculto por las sombras, pero la intención era clara. La víctima, ignorante del peligro mortal que se gestaba a centímetros de él, cometió su último error. Se rió de nuevo, una risa que selló su destino. Mírate, temblando, dijo la víctima con desdén. Eres patético. No puedes hacer nada para detenerme. No tienes las agallas. Mañana tu carrera estará acabada, Silas. Voy a destruirte. La imagen en la pequeña pantalla del teléfono se convirtió en una pesadilla en movimiento. Dorian Allen sentía que el dispositivo quemaba en su mano, irradiando la verdad brutal que había estado oculta bajo capas de mentiras legales.
El video, inestable y granulado, capturó el momento exacto en que la civilización se rompió y la barbarie tomó el control. En la grabación, la mano de Silas Vane emergió de las profundidades de su abrigo de lana negra. No sostenía un documento legal ni una billetera para pagar su deuda. Su puño estaba cerrado alrededor de una empuñadura de metal oscuro, fría y letal, una pusca, un arma de fuego. El movimiento fue rápido, pero para los espectadores en la sala del tribunal pareció ocurrir en una cámara lenta agonizante. Silas levantó el brazo. El cañón negro apuntó directamente al pecho de la víctima, quien todavía tenía la sonrisa de burla congelada en los labios, una sonrisa que nunca llegaría a borrarse de manera natural. «Adiós», susurró el Silas digital. El sonido que siguió no fue un estruendo cinematográfico, sino un estallido seco, feo y corto, como una tabla de madera rompiéndose con violencia. La cámara se sacudió violentamente, como si quien la portaba hubiera saltado del susto. La imagen se desenfocó en un borrón de luces y sombras, girando caóticamente. Por un segundo solo se vio nieve sucia y oscuridad. Luego, el encuadre se estabilizó de nuevo, más bajo esta vez casi a ras del suelo. La víctima ya no estaba de pie. Yacía sobre el asfalto mojado, inmóvil, como un muñeco de trapo al que le hubieran cortado los hilos. Una mancha oscura comenzaba a extenderse lentamente bajo su cuerpo, mezclándose con la nieve derretida, negra bajo la luz artificial de la calle. No hubo gritos, no hubo últimas palabras, solo el silencio final de una vida interrumpida. En el video se escuchaba la respiración agitada de Silas. Sus zapatos de cuero entraron en el campo de visión, acercándose al cuerpo caído. Lo pateó suavemente, verificando el resultado de su obra. «Problema resuelto», murmuró Silas, su voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de cualquier remordimiento humano. Luego el fiscal comenzó a hablar consigo mismo, pensando en voz alta, ajeno a que cada palabra estaba siendo registrada para la posteridad. «Nadie lo sabrá, no hay testigos. Solo necesito un culpable». Silas comenzó a caminar en círculos alrededor del cuerpo y la cámara siguió sus movimientos erráticos. «Alguien débil», continuó Silas, su voz ganando confianza, «alguien a quien nadie vaya a creer, un vagabundo, o mejor, ese veterano lisiado que siempre ronda el parque. Sí, el inválido». La voz de Silas se volvió fría, calculadora, la voz de un arquitecto diseñando un plano maestro de destrucción. «Es perfecto. Un héroe caído, amargado, solitario, le plantaré algo, diré que fue envidia. El jurado se comerá esa historia. Nadie va a defender a un pedazo de basura roto». El video se cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. El silencio que cayó sobre la sala del tribunal fue absoluto, denso y sofocante. Era un silencio más pesado que el de la tumba. Nadie respiraba, nadie se movía. El eco de las palabras de Silas, basura rota, todavía flotaba en el aire viciado, chocando contra la realidad presente. Dorian bajó lentamente el teléfono. Sus ojos se encontraron con los del oficial de policía, quien tenía la mano apoyada en su funda, con los nudillos blancos. El juez Magnus se había derrumbado en su silla, mirando al vacío, consciente de que su carrera acababa de ser incinerada por la verdad digital. Pero todas las miradas, inevitablemente, giraron hacia una sola persona. El fiscal Silas Vane estaba de pie junto a su mesa. Ya no era el depredador, ya no era el hombre poderoso. Su piel había perdido todo color, volviéndose de un gris ceniciento, casi translúcido. Sus labios temblaban incontrolablemente. El dulce de menta que había estado a punto de comer se le había caído de la mano hacía minutos, pero él seguía con los dedos curvados en el aire, como si todavía sostuviera el control de la situación. Parecía un cadáver que se había olvidado de caer al suelo, un muerto viviente en un traje caro. La realidad golpeó a Silas Vane con la fuerza de un tren de carga. El video había terminado, pero su eco destructivo continuaba rebotando en las paredes de la sala, desmantelando capa por capa la fortaleza de impunidad que había construido durante años. El silencio acusador de la multitud era ensordecedor. Ya no era el fiscal temido, era un asesino expuesto, desnudo ante la ley que él mismo había manipulado. Sus ojos, desorbitados y febriles, saltaron de un lado a otro, buscando una salida, una grieta, un milagro. Miró al juez, pero Magnus había desviado la mirada, fingiendo estar ocupado con unos papeles para distanciarse del naufragio. Miró al jurado y vio asco puro en sus rostros. Miró al oficial de policía, cuya mano estaba peligrosamente cerca de su arma. El pánico, frío y agudo, inundó sus venas. La lógica desapareció. El instinto animal de supervivencia tomó el control. «Es falso», chilló Silas, su voz rompiéndose en un falsete histérico que sonó patético. «Es un montaje, inteligencia artificial. Ese no soy yo». Nadie le respondió, nadie le creyó. La presión se volvió insoportable. Silas sintió que las paredes se cerraban sobre él.
Tenía que salir, tenía que correr. Si lograba llegar a la puerta lateral, la salida de emergencia para el personal, tal vez podría perderse en la tormenta. Tal vez podría desaparecer. Sin pensar, impulsado por una descarga de adrenalina sucia, Silas se lanzó hacia la izquierda. «Deténganlo», ordenó el oficial de policía con voz de mando. Silas corrió. Sus zapatos de suela italiana resbalaron sobre el piso de madera pulida, haciéndolo trastabillar, pero recuperó el equilibrio con desesperación. Apartó una silla de una patada, enviándola a estrellarse contra la barandilla. Ignoró los gritos, ignoró la dignidad. Solo existía la puerta verde con el letrero de «salida» al fondo de la sala, pero la policía estatal era rápida. Dos oficiales se movieron con precisión militar, cortándole el paso antes de que pudiera llegar a la mitad del camino. Se desplegaron como un muro azul infranqueable, bloqueando la ruta de escape. Silas frenó en seco, girando sobre sus talones como una rata atrapada en un laberinto sin salida. Intentó correr hacia el otro lado, pero otro oficial ya estaba allí esperándolo con los brazos cruzados. Estaba rodeado, acorralado contra la pared lateral bajo la mirada de todos. Elian Thorne observaba la escena desde su silla de ruedas, acariciando el pelaje húmedo de Rex. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción, solo sentía una profunda lástima. Veía a Silas Vane, el hombre que lo había llamado basura, reducido a un animal asustado, temblando, sudando, con el cabello desordenado y los ojos llenos de terror. Hace 5 minutos ese hombre se sentía un dios. Ahora era menos que nada. «No me toquen», gritó Silas, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. «Soy el fiscal del distrito, tengo inmunidad, tengo derechos». El oficial al mando se acercó lentamente, sacando un par de esposas de metal que brillaron bajo la luz roja de emergencia. «Tenía derechos, señor Vane», dijo el oficial con frialdad, hasta que decidió quitárselos a otros. Silas miró las esposas y su mente se quebró. No iba a dejar que lo tocaran, no iba a ir a prisión. Él era especial, él era la ley. En un último acto de locura, intentó embestir al oficial para abrirse paso a la fuerza. Se lanzó hacia adelante con un grito incoherente, agitando los brazos, pero sus piernas, desacostumbradas al esfuerzo físico y traicionadas por el pánico, se enredaron en los pliegues de su propia ropa. Su pie se enganchó en el dobladillo de su largo abrigo de lana. El equilibrio lo abandonó. Silas Vane tropezó. Sus brazos asparon el aire inútilmente, buscando algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron vacío. Su cuerpo se inclinó hacia adelante en una caída imparable y humillante. El fiscal se estrelló contra el suelo de madera con un estruendo pesado y doloroso, golpeándose la cara contra las tablas, quedando tendido a los pies de la justicia que intentó burlar. El sonido sordo del cuerpo de Silas golpeando el suelo fue la señal que Magnus Cael estaba esperando. Desde su posición elevada en el estrado, el juez observó la caída del fiscal con ojos que pasaron del terror a un cálculo frío en una fracción de segundo. Sabía que su propia supervivencia dependía de qué tan rápido pudiera distanciarse del hombre que yacía gimiendo en el piso. La lealtad era un lujo que Magnus no podía permitirse. Si el barco se hundía, él no se iría al fondo con el capitán. Él sería el primero en saltar, aunque tuviera que usar a Silas como escalón. Magnus se puso de pie con un movimiento brusco, haciendo que su silla de cuero chirriara violentamente contra la madera. Agarró su mazo no como un instrumento de justicia, sino como un escudo para protegerse de la tormenta que se avecinaba. «Indignante», gritó Magnus, y su voz, artificialmente cargada de ira, resonó en la sala silenciosa. «Esto es una burla absoluta a mi tribunal». El juez comenzó a golpear el mazo contra su escritorio una y otra vez, con una fuerza innecesaria, creando un ritmo caótico que delataba su pánico interno. «Señor Vane, ¿cómo se atreve?», bramó Magnus, señalando con un dedo acusador a la figura patética del fiscal. «Ha venido a esta sagrada sala de justicia a vender mentiras. Ha manipulado evidencia, ha intentado engañarnos a todos, incluyéndome a mí». La actuación era tan exagerada, tan desesperada, que resultaba dolorosa de ver. El jurado miraba al juez con una mezcla de incredulidad y asco. Todos recordaban cómo Magnus había silenciado a la defensa, cómo había ignorado las objeciones, cómo había presionado para una condena rápida. Nadie compraba su repentina conversión a la rectitud. Era el espectáculo de una rata intentando explicar por qué no debería ser considerada una plaga. Dorian Hale observó al juez con los ojos entrecerrados, sintiendo una náusea profunda. Ver a Magnus girar 180 grados en un segundo, sacrificando a su aliado para salvar su propia piel, era quizás más repugnante que la maldad directa de Silas, pero Magnus no se detuvo. Necesitaba gritar más fuerte que su propia culpa. «Soy una víctima de este engaño tanto como el acusado», continuó el juez, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de fingir. «No toleraré que se use mi corte para cometer crímenes oficiales».
Magnus se inclinó sobre la barandilla, buscando la mirada del comandante de la policía estatal, implorando con los ojos que aceptaran su nueva narrativa. Hagan su trabajo, chilló, arresten a ese hombre inmediatamente, sáquenlo de mi vista, es una vergüenza para la profesión legal. Quiero que lo encadenen ahora mismo. El oficial de policía miró al juez por un largo segundo, con una expresión de desprecio apenas disimulada. No necesitaba las órdenes histéricas de un hombre que pronto estaría bajo investigación. Sin embargo, el objetivo era el mismo. El comandante hizo un gesto seco con la cabeza a sus subordinados. Dos oficiales se movieron hacia Silas Vane. El fiscal todavía estaba en el suelo, aturdido, tratando de empujarse hacia arriba con manos temblorosas, murmurando incoherencias sobre inmunidad y errores. No tuvo oportunidad de levantarse por sus propios medios. Los policías lo agarraron, uno por cada brazo. No hubo delicadeza, no hubo respeto por su cargo. Lo levantaron con un tirón brutal y coordinado, sacudiendo su cuerpo como si fuera un saco de basura roto. Silas soltó un gemido agudo cuando sus hombros se tensaron bajo la presión. Sus pies apenas tocaron el suelo antes de que lo empujaran contra la pared más cercana, inmovilizándolo con el peso de la autoridad real. Silas sintió el frío de la pared en su mejilla aplastada. Intentó girar la cabeza, intentó suplicar, pero el metal frío tocó sus muñecas. El sonido de los mecanismos de cierre fue nítido y definitivo en el silencio de la sala. El acero mordió su piel, ajustándose con fuerza, cerrando el círculo de su propia ambición. Las manos que habían manipulado dulces y vidas ajenas quedaron atrapadas detrás de su espalda, inútiles y vencidas. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas del fiscal marcó el final de la tiranía en la sala. Pero el silencio que siguió no fue de paz, sino de confusión. Había demasiadas preguntas flotando en el aire viciado. ¿Quién había enviado el video? ¿Cómo había llegado ese teléfono a manos del perro? La respuesta llegó no con palabras, sino con pasos. Desde el pasillo oscuro y frío, a través de las puertas destrozadas, entró una figura humana. No corría, no gritaba. Caminaba con una calma deliberada, aunque cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, un recordatorio físico de un pasado doloroso. Era un hombre joven, vestido con ropa civil sencilla, un abrigo grueso, jeans gastados y botas de invierno cubiertas de nieve. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el frío, con las mejillas rojas por el viento helado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nadie podía ignorar. Los oficiales de la policía estatal, que formaban un cordón de seguridad impenetrable, se apartaron al verlo. No lo trataron como a un intruso, lo saludaron con un respeto silencioso, casi reverente, abriéndole paso hacia el centro de la sala como si fuera un general entrando en el campo de batalla después de la victoria. Dorian Alle frunció el ceño, confundido. Miró al hombre y luego a Elian. «¿Quién es usted?», preguntó el abogado, bajando el teléfono que aún sostenía como una reliquia sagrada. El hombre no respondió de inmediato. Se detuvo frente a la silla de ruedas, ignorando a todos los demás. Miró a Elian y una sonrisa cansada pero genuina rompió la dureza de su expresión. Luego bajó la vista hacia Rex. El perro soltó un ladrido alegre y tiró de la correa invisible de lealtad que los unía, moviendo la cola con fuerza. «Kaelen», susurró Elian con la voz quebrada por la incredulidad. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital». Kaelen se encogió de hombros, restándole importancia a su propia salud. Se frotó la pierna mala con una mano enguantada. «Escuché que mi hermano estaba en problemas», dijo Kaelen, su voz ronca pero firme. «Los médicos intentaron retenerme, pero, bueno, soy difícil de convencer cuando se trata de familia». Dorian dio un paso adelante, todavía tratando de armar el rompecabezas. «¿Usted?», preguntó el abogado. «¿Usted llamó a la policía estatal? ¿Usted envió al perro?» Kaelen asintió lentamente. Se giró para mirar a Silas Vane, que ahora estaba siendo arrastrado hacia la salida por los oficiales, y su expresión se endureció. Sabía que no podía confiar en la policía local. Sabía que el juez estaba en el bolsillo de ese tipo, dijo Kaelen, señalando con la cabeza hacia el fiscal. Así que tuve que improvisar. Pasé 3 días en ese callejón buscando algo, cualquier cosa que demostrara la verdad. Se agachó para acariciar la cabeza de Rex, rascándole detrás de las orejas con afecto. «No fui yo quien encontró la prueba, abogado. Fue él». Rex encontró el teléfono en la nieve cerca de donde cayó la víctima. «Supongo que el tipo intentó grabar la reunión como seguro de vida, pero se le cayó cuando». Cuando sucedió, Dorian miró el teléfono en su mano con renovado asombro. Había sido una casualidad, un milagro de probabilidad rescatado por el instinto de un animal. «Cuando vi lo que había en el video, llamé a los federales y vine directo aquí», continuó Kaelen, levantándose. «Pero la seguridad no me dejaba entrar. Estaban bloqueando la puerta. No tenía forma de pasar el teléfono».
Así que hice lo único que se me ocurrió. Kaelen miró a Elian a los ojos, compartiendo un entendimiento que solo los soldados poseen. Sabía que Rex encontraría la manera. Él no entiende de sobornos, ni de puertas cerradas, ni de jueces corruptos. Solo entiende una cosa: proteger a su dueño. Kaelen se giró lentamente hacia el juez Magnus, que seguía en su estrado, pálido y temblando, sabiendo que su inmunidad se estaba evaporando. Kaelen lo miró con un desprecio absoluto, un juicio moral que pesaba más que cualquier sentencia legal. Ustedes tienen sus libros, sus reglas y sus martillos de madera, dijo Kaelen, y su voz resonó en el silencio acusador. Pero al final del día, nada de eso sirvió para salvar a un inocente. Tuvo que venir un perro callejero a hacer el trabajo de la justicia. Kaelen sonrió, pero no había alegría en su gesto, solo una verdad amarga y cortante. Parece que la lealtad de un perro es más confiable y sólida que todas sus leyes juntas. La sala del tribunal permanecía en un silencio reverente mientras Kaelen continuaba su relato, llenando los vacíos de una historia que había estado a punto de terminar en tragedia. Dorian Ale, el juez, el jurado e incluso los oficiales de policía escuchaban atentamente, cautivados por la simplicidad heroica de los hechos. No fue fácil salir del hospital, admitió Kaelen, frotándose el costado donde probablemente todavía tenía vendas bajo la ropa. Los médicos decían que necesitaba reposo, pero las noticias decían que iban a condenar a Elian. No podía quedarme en cama viendo cómo destruían a mi amigo. Elian bajó la cabeza, abrumado por la gratitud. Kaelen, el hombre al que él había salvado del fuego, ahora le devolvía el favor arriesgando su propia recuperación. Fui al lugar del crimen, continuó Kaelen. La policía había levantado el cerco hacía días, dando el caso por cerrado. Nadie estaba buscando nada. Solo había nieve sucia y basura. Pasé 2 noches allí, revisando cada rincón, cada contenedor, esperando encontrar algún testigo que la policía hubiera ignorado. Hizo una pausa, mirando a Rex, que ahora descansaba tranquilamente a los pies de la silla de ruedas, ajeno a su estatus de héroe. Fue la segunda noche cuando lo vi. Rex estaba acurrucado detrás de unos contenedores, temblando de frío, hambriento. Me reconoció de inmediato. Kaelen se agachó y tocó el collar táctico ancho que el perro llevaba alrededor del cuello. Era un equipo militar viejo, desgastado por el uso, pero todavía funcional. Al principio pensé que solo era suerte haber encontrado al perro, pero luego vi la luz parpadeante en el collar, la cámara de acción. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Dorian se acercó más, examinando el collar del animal. ¿Una cámara?, preguntó el abogado. Elian siempre se la ponía cuando salían a entrenar o a patrullar, explicó Kaelen, mirando a su amigo con una sonrisa cómplice. Es una vieja costumbre, seguridad. Supongo que Rex la llevaba puesta esa noche cuando se escapó asustado por la tormenta. Kaelen se puso de pie y señaló el teléfono que Dorian todavía sostenía. La cámara estaba casi sin batería, pero la tarjeta de memoria estaba intacta. Me llevó horas encontrar un adaptador y descargar los archivos a mi teléfono. Cuando vi lo que había grabado, cuando vi a ese hombre, señaló hacia la puerta por donde habían sacado a Silas, haciendo lo que hizo, supe que tenía que traerlo aquí. «¿Pero por qué el teléfono en una caja?», preguntó Dorian. «Porque no podía entrar», respondió Kaelen simplemente. La seguridad del tribunal estaba bajo órdenes estrictas de no dejar pasar a nadie, y menos a alguien con evidencia sorpresa. Intenté discutir, pero me amenazaron con arrestarme. Vi a los oficiales de la policía estatal llegar, pero iban a tardar en subir. No había tiempo. Elian estaba ahí dentro solo. Kaelen miró a Rex con orgullo. Así que improvisé. Puse el teléfono en una caja para protegerlo, se la di a Rex y le di la orden de buscar. Él sabía dónde estaba Elian. Él hizo el resto. Rompió el cerco de seguridad, entró por esa puerta y entregó el mensaje. La narrativa de Kaelen cerró el círculo. La tecnología había capturado el crimen, pero había sido la lealtad animal y la determinación humana las que habían entregado la justicia. En el fondo de la sala, el movimiento llamó la atención de todos. Los oficiales de la policía estatal habían terminado de procesar a Silas Bane. El ex fiscal, ahora un prisionero, fue levantado bruscamente. Su abrigo caro estaba sucio, su rostro magullado y su mirada perdida en el suelo, incapaz de enfrentar a las personas que había intentado manipular. Los oficiales comenzaron a empujarlo hacia la salida lateral. No hubo fanfarrias ni derechos leídos con solemnidad, solo el sonido de pasos arrastrados y la respiración entrecortada de un hombre derrotado. Mientras cruzaba la sala, el silencio se rompió. No fue un grito ni un abucheo, fue algo peor. Un susurro colectivo, un murmullo de desprecio que se extendió como una ola entre el jurado y el público. Cientos de ojos se clavaron en él, juzgándolo, desnudándolo de cualquier vestigio de poder. Silas Bane, el arquitecto de su propia caída, caminó su último trayecto bajo el peso aplastante de la vergüenza pública.
La salida ignominiosa de Silas Vane dejó un vacío extraño en la sala, un espacio que la verdad comenzó a llenar lentamente. Todas las miradas se volvieron entonces hacia el estrado, hacia el único hombre que todavía tenía el poder formal para terminar con la pesadilla, el juez Magnus Kael. Magnus estaba sentado, hundido en su silla de cuero, pareciendo mucho más pequeño de lo que era al principio del juicio. Su toga negra, antes un símbolo de autoridad incuestionable, ahora parecía un disfraz barato. Sudaba profusamente bajo la luz de emergencia, consciente de que cada segundo de silencio era un clavo más en su propio ataúd profesional. Los oficiales de la policía estatal lo observaban desde las esquinas, testigos silenciosos de su caída en desgracia. No tenía opción. No había margen para maniobras ni para tecnicismos. La evidencia era absoluta. Con manos que temblaban visiblemente, Magnus alcanzó su mazo. No lo golpeó con fuerza esta vez, apenas lo dejó caer sobre la base de madera, produciendo un sonido hueco y débil, el suspiro final de un juicio corrupto. Dada la nueva evidencia presentada ante este tribunal, comenzó Magnus, su voz ronca y carente de cualquier pomposidad, y ante la confesión implícita del fiscal Vane. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si las palabras fueran vidrios rotos en su garganta. Este tribunal anula todos los cargos contra el acusado, Elian Torne. El caso se desestima con prejuicio. Magnus ni siquiera levantó la vista para mirar a Elian. Simplemente cerró la carpeta frente a él con un movimiento rápido y nervioso, queriendo borrar el expediente de su vista y de su memoria. El acusado es libre de irse, murmuró, casi inaudible. La tensión en la sala se rompió como una presa que cede. Un murmullo de alivio recorrió al jurado. Dorian Hale soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones durante horas, dejando caer los hombros con una mezcla de agotamiento y triunfo. Se giró hacia Elian y le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. Se acabó, Elian, dijo Dorian con una sonrisa cansada. Ganamos, pero Elian no se movió de inmediato. Estaba paralizado procesando las palabras. Libre, desestimado. Sonaban como conceptos abstractos, ajenos a la realidad de pesadilla que había vivido. Todavía sentía el peso físico de su cautiverio en sus muñecas. Un alguacil se acercó a la silla de ruedas. No era uno de los guardias agresivos de antes, sino un hombre mayor con una expresión de disculpa en el rostro. Sacó una llave pequeña de su cinturón. Permítame, señor Torne, dijo el alguacil con suavidad. Elian extendió las manos. El metal frío de las esposas había marcado su piel, dejando surcos rojos donde habían apretado su carne. El alguacil insertó la llave y giró. El mecanismo se abrió con un chasquido suave. Elian bajó las manos y las esposas de acero resbalaron de sus muñecas, cayendo al suelo de madera con un sonido pesado y metálico, un repiqueteo final que sonó a música celestial. El veterano se frotó las muñecas doloridas, sintiendo el retorno de la circulación, el cosquilleo de la sangre fluyendo libremente de nuevo. Miró sus manos, luego miró a Rex, que seguía a su lado, y finalmente miró a Kaelen y a Dorian. Ya no era un prisionero, ya no era un acusado. Era Elian Torne de nuevo, cerró los ojos y llenó sus pulmones de aire. El aire de la sala seguía siendo frío y viciado, olía a polvo y a miedo viejo, pero para Elian en ese preciso instante tenía un sabor diferente. Sabía a posibilidad, sabía a futuro. Exhaló lentamente, dejando salir todo el terror, toda la humillación, toda la desesperanza que había acumulado. Su pecho se expandió sin la presión invisible que lo había aplastado. Sintió una ligereza embriagadora, un vértigo dulce que le hizo girar la cabeza. Era la sensación pura, sin adulterar, de haber recuperado su vida cuando pensaba que ya la había perdido para siempre. El caos organizado del final del juicio comenzó a disiparse. Los miembros del jurado fueron escoltados fuera de la sala por una puerta lateral, sus rostros mostrando una mezcla de alivio y conmoción por lo que acababan de presenciar. El juez Magnus Kael, aprovechando la distracción, se escabulló rápidamente hacia sus cámaras privadas, desapareciendo tras una cortina de terciopelo con la prisa de una cucaracha que huye de la luz, seguido de cerca por dos oficiales de la policía estatal que claramente no iban a dejarlo solo. Pronto la gran sala quedó casi vacía. El silencio regresó, pero ya no era opresivo ni amenazante. Era un silencio de posguerra, la calma que se asienta sobre un campo de batalla cuando el humo se disipa y los sobrevivientes se dan cuenta de que todavía respiran. Dorian Hale comenzó a recoger sus papeles esparcidos por la mesa de la defensa. Sus manos ya no temblaban, pero sus movimientos eran lentos, pesados por el agotamiento adrenalínico. Metió los documentos en su maletín sin orden ni concierto, ya no importaban. Las leyes habían fallado, pero la justicia había prevalecido de una manera que ningún libro de texto podría haber predicho.
El abogado cerró el maletín con un chasquido definitivo y se acercó a Elian. Fue un infierno, Elian, dijo Dorian, extendiendo su mano derecha. Pero saliste caminando, bueno, saliste libre. Y eso es lo único que importa. Elian tomó la mano del abogado. El apretón fue firme, sólido, un pacto de respeto mutuo forjado en el fuego de la adversidad. Gracias, Dorian, respondió Elian, su voz ronca pero clara. Nunca dejaste de pelear, incluso cuando yo me rendí. Dorian negó con la cabeza, una sombra cruzando su rostro joven. No hice lo suficiente, el sistema casi te come vivo. Y ese hombre, Dorian lanzó una mirada cargada de veneno hacia la puerta por donde había huido el juez. Magnus no se va a salir con la suya, te lo prometo. El abogado se ajustó la corbata, recuperando su postura combativa. Mañana a primera hora presentaré una queja formal ante el Colegio de Abogados y la Fiscalía General. Con el video de Silas y los testimonios de hoy, Magnus Cael no volverá a sentarse en un estrado en su vida. Voy a asegurarme de que pague por cada segundo de terror que te hizo pasar. Esto no termina aquí. Vamos a limpiar esta ciudad. Caelen, que había estado apoyado contra la barandilla acariciando a Rex, se acercó cojeando. Lo importante es que Silas ya no es un problema, dijo Caelen. Y que Elian va a pasar la Navidad en casa, no en una celda. Rex soltó un ladrido suave de aprobación y empujó su cabeza contra la mano de Elian, demandando atención. Elian sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos por primera vez en semanas. Acarició las orejas suaves de su perro, sintiendo la calidez vital que confirmaba que la pesadilla había terminado. El grupo se quedó allí un momento, en el centro de la sala vacía, bajo la luz roja de emergencia que ahora parecía menos infernal y más protectora. Eran un equipo improbable. Un abogado idealista, un veterano en silla de ruedas, un amigo leal herido y un perro pastor. Contra todo pronóstico, contra el poder y la corrupción, habían ganado. Dorian miró a su alrededor, absorbiendo la escena final. La sala del tribunal, que había sido una jaula de tortura, ahora se sentía simplemente como un cuarto viejo y frío. Habían exorcizado a los fantasmas. El abogado suspiró, un sonido largo que liberó la última tensión de sus hombros. Se pasó una mano por el cabello despeinado y miró a sus compañeros con una expresión de cansancio profundo pero satisfecho. «Recojan sus cosas», dijo Dorian, su voz resonando suavemente en la madera antigua. «Vámonos de este lugar horrible. Esta batalla está ganada, amigos». Las puertas principales del edificio de justicia, aquellas que Caelen y Rex habían forzado para entrar, ahora estaban abiertas de par en par, permitiendo el paso triunfal de los vencedores. Elian impulsó las ruedas de su silla sobre el umbral roto, sintiendo el cambio inmediato en la atmósfera. Dejó atrás el olor a madera vieja, a miedo y a corrupción, y salió al aire libre. Lo primero que notó fue el silencio. La furiosa tormenta de nieve que había azotado la ciudad durante horas, la misma tormenta que había aislado al tribunal y creado el escenario perfecto para la injusticia, se había detenido. El viento ya no aullaba como una bestia herida. El cielo, antes una masa negra y turbulenta de nubes violentas, se había abierto. La nevada continuaba, pero ahora era suave, pacífica. Grandes copos blancos caían lentamente en líneas rectas, cubriendo las cicatrices de la ciudad con un manto inmaculado de pureza. Elian respiró hondo. El aire helado llenó sus pulmones, pero esta vez no quemaba. Se sentía limpio, fresco, vivo. Caelen caminaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, mirando al cielo con asombro. «Parece que el universo decidió darnos un respiro», comentó Caelen, exhalando una nube de vapor blanco. Dorian se detuvo en la escalinata del tribunal, mirando su reloj. «Es medianoche», dijo el abogado suavemente. «Feliz Navidad, caballeros». A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban con una intensidad renovada. Las decoraciones navideñas en las farolas y en las ventanas de los edificios cercanos parpadeaban en rojos, verdes y dorados, reflejándose en la nieve virgen del suelo. El mundo parecía haber sido lavado, reiniciado. La oscuridad que había amenazado con tragar a Elian se había disipado, reemplazada por una luminosidad tranquila y esperanzadora. Rex corrió hacia la nieve, hundiéndose hasta el pecho, y comenzó a saltar y acabar con la alegría desenfrenada de un cachorro. Ladró a los copos de nieve que caían, mordiendo el aire, celebrando su propia libertad y la de su amo. Elian observó a su perro, sintiendo una calidez que se expandía desde su pecho hacia todo su cuerpo, desafiando el frío invernal. Rex estaba vivo. Caelen estaba a su lado. Su nombre estaba limpio. Había estado al borde del abismo, había mirado a los ojos de la maldad pura en la figura de Silas Bane y había sobrevivido. No solo sobrevivido, había prevalecido. Se dio cuenta de que, a pesar de la silla, a pesar de las cicatrices, a pesar de todo lo que había perdido en el fuego, todavía tenía algo que nadie podía quitarle: lealtad, amor, familia.
Esas no eran palabras vacías en un discurso legal, eran las fuerzas reales que lo habían salvado esa noche. Kaelen puso una mano en el hombro de Elian. ¿Estás listo?, preguntó su amigo. Tengo el auto cerca. La calefacción funciona. Elian asintió, pero no se movió de inmediato. Quería saborear el momento un segundo más. Quería grabar en su memoria la imagen de la nieve cayendo sobre la ciudad tranquila, no como una amenaza, sino como una bendición. Silbó suavemente. Rex detuvo su juego instantáneamente. Con las orejas levantadas y la cola moviéndose como un metrónomo rápido, el pastor alemán corrió de regreso hacia la silla de ruedas. Se sacudió la nieve del pelaje, enviando una lluvia fría sobre Elian, quien se rió. Fue una risa oxidada, poco usada, pero real. El perro se sentó al lado de la rueda, mirando a Elian con esos ojos marrones llenos de devoción absoluta, esperando la siguiente orden. Elian extendió la mano y acarició la cabeza húmeda de su mejor amigo, sintiendo el latido fuerte y constante de la vida bajo sus dedos. Miró a Dorian, miró a Kaelen y finalmente levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde la nieve seguía cayendo, borrando las huellas del pasado y dejando el camino listo para nuevas huellas. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro cansado. «Vámonos a casa, Rex», dijo Elian suavemente. «Nos lo merecemos».